Muy bien. Entonces, les decía que tenemos en la plataforma la asignación de la tarea, pero tenemos divisiones, les dije, del arte como tal. Entonces, acá esta es la primera división que nosotros vamos a encontrar, que nos habla acerca de la prehistoria, habla del periodo paleolítico, el neolítico y la edad de los metales. Cada uno de ellos fue desarrollando o desenvolviendo en un momento determinado el arte según el desarrollo que tuvo como tal. Entonces, ahí en la información que yo subí, decía claramente, ¿verdad? O sea, investigue. Y es porque en un momento determinado, pues no quiero que se vuelva tan tedioso escuchar y escuchar, ¿verdad? Solamente, sino que ustedes también vayan leyendo, analizando, comprendiendo e involucrando imágenes, ¿verdad? Que van a representar este arte del cual estamos hablando. Bueno, entonces dice que en el primer periodo se dividió en tres y tenemos lo que es la prehistoria. El arte prehistórico es el desarrollo por el ser humano primitivo. ¿Qué pasa entonces? Desde que el ser humano empieza a desplazarse, a movilizarse de un lugar a otro, vamos a encontrar que este humano, este primitivo como tal, pues no tenía, ¿verdad?, conocimiento de lo que nosotros hoy en día podemos observar. Es que en ello solamente teníamos, se recuerdan que hemos visto ya mucho de los homos, del homínido, de que es pariente, ¿verdad? O descendiente del primate. Entonces aquí nuevamente vuelve a aparecer, ¿verdad? El Homo sapiens. Y entonces con este Homo como tal, ya se imaginan ustedes, ¿verdad? De las imágenes que yo he compartido con ustedes de cómo ese hombre era todavía pues parte incipiente, es decir, que no pensaba del todo y que todo lo que fue desarrollando fue en base a la interacción que tuvo en su entorno y con algunos otros homos. Entonces, el periodo paleolítico comprende aproximadamente del año 25.000 al 8.000 antes de Cristo. Y ya, entonces estamos hablando de una evolución del hombre muy precaria. Los seres humanos se mantienen gracias a la caza, la recolección y habitan en cuevas. Y esto me hace a mí representación de lo que yo les decía, ¿verdad? O sea, ellos no tenían fuego, no tenían luz, no conocían aún, posiblemente no se tenía esa distinción, mejor dicho, de colores, de matices como tal. O sea, sí era parte de su entorno, pero no había un raciocinio pleno sobre ello. Entonces, dice que esta transición se da en este periodo al Mesolítico, que va a comprender, como aquí terminó en el año 8.000, pues continúa, ¿verdad? Del 8.000 al 6.000, perdón, antes de Cristo. Y aparece el Neolítico. El ser humano volvió, dice, sedentario y se dedicó a la agricultura. Todos estos elementos nosotros los conocemos muy bien porque en antropología hemos hablado sobre la evolución del hombre. Vimos que entonces este como tal, ¿verdad? Se desplazaba de un lugar a otro por la necesidad de los alimentos, del refugio, del agua, cuando empieza a experimentar, ¿verdad? La caza, cuando empieza a experimentar la pesca. Y recordemos que ellos solamente se alimentaban de hojas y frutos secos, pero cuando ellos empiezan a experimentar otra situación, pues ellos, la necesidad de que en el lugar donde se ubicaban ya no había agua, ya no habían recursos, tenían que desplazarse. Y entonces fue vagando de un lugar a otro. Por ello dijimos también en antropología que fue perdiendo su pelaje, fue cambiando su complexión física según las necesidades y evolución que le permitió. En este caso, entonces, con este tipo de sociedad cada vez más compleja, fue cobrando importancia la religión, el comienzo de una producción de piezas artesanales
pero no lo vamos a ver nosotros como una artesanía decorativa, sino cuando hablamos de pieza artesanal, definitivamente de aquello que va a surgir de las manos de él, la creación, pero que le va a servir, ¿verdad?, a él para poder subsistir. Entonces, cuando surge ya esta pieza artesana o de la artesanía, pues definitivamente le va a ayudar a él para poder seguir dentro de ese proceso evolutivo y que esas piezas le ayuden a él a poder mejorar. Ahora bien, ¿qué piezas podemos nosotros imaginarnos? Pues definitivamente, posiblemente una punta de lanza, ¿verdad? Creada de piedra, un cincel, una piedra como tal, un martillo utilizado como piedra. Y cuando en su momento empieza a observar que se puede grabar en la piedra, es ahí donde nosotros empezamos a ver este arte primitivo como tal. Muy bien. Entonces, de un periodo prehistórico, de un periodo como tal, ¿verdad? Paleolítico, pasamos a un periodo definido como tal, en donde nosotros las primeras manifestaciones artísticas provienen de un homo, y a este homo, según su taxonomía, es el neandertalis. De se hace aproximadamente 65.000 años. En este caso dice que los restos hallados se establecieron específicamente en cuevas de Maltravieso, Cáceres, Alders dice de Málaga y lo que es la Pisiega de Cantabria. En este caso, como sus restos se encontraron ahí, pues lógicamente encontraron también los elementos artesanales y posiblemente ahí es donde empieza este arte incipiente. Aún dice así, la mayor parte de los primeros hallazgos artísticos son paleolíticos y superior y pertenecen al Homo sapiens, alrededor del año 25.000 antes de Cristo, teniendo pues un apogeo y llamémosle crecimiento como tal del 15.000 al 8.000. Los primeros vestigios de objetos creados por el hombre, en las cuales se aparecen al sur de África, y se recuerdan que ahí fue el último de los homos que se encontraron también, fue en el Mediterráneo occidental, también en Europa central y en Europa oriental, en el mar Ádrico, en Siberia específicamente. Entre ellos, nosotros entonces vamos a encontrar utensilios de piedra que le sirvieron a él para trabajar, como el sílex y la obsidiana. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que estos elementos eran como unas herramientas que ellos empleaban, una, ya sea para cazar, otra para defenderse y otra para desarrollar algún tipo de trazo. Y aquí en este caso también dice que pueden establecerse con los huesos o con madera. Para la pintura utilizaban rojo de óxido de hierro. Vean, ahí ellos, vuelvo a repetir, pues definitivamente no era que ellos tuvieran un conocimiento pleno, sino al final solamente los mismos elementos que fueron experimentando fueron los que ellos utilizaron. ¿Y por qué nosotros, oiga, se dice que tenían ocre de arcilla? Y la arcilla, ustedes saben, ¿verdad? Que se asemeja a lo que nosotros conocemos como el barro o como el lodo. Su principal medio expresivo era la pintura rupestre y hasta ahí es donde nosotros vamos a ubicar esta situación dentro de este periodo desarrollado principalmente en región franco-cantabria, con pinturas de carácter mágico religioso, establecidas específicamente en las cuevas. Y por eso es que todavía se encuentran vestigios, porque en este caso está en un lugar cubierto como tal. Son de sentido naturalista, es decir, que corresponden a animales que ellos tuvieron contacto, que los cazaron o que en un momento determinado, ¿verdad?, fueron atacados por estas bestias. Por eso es que se encuentra este tipo de situaciones presentadas de un inicio. No podemos decir, por ejemplo, que ellos ya establecían una pintura abstracta, un arte abstracto, no, era contextualizado a los medios que ellos tenían como tal. En la prehistoria surgieron las primeras formas rudimentarias como fue la música y la danza.
diversos fenómenos naturales y la modulación de la propia voz. Acá no es que ellos cantaban, ¿verdad? Como un soprano o como nosotros podemos escuchar hoy en día la música, ¿verdad? Y las letras de algunos cantantes. Recuerden que ellos no hablaban por completo un idioma, solamente gesticulaban o balbuceaban algunos sonidos. De ello entonces, ¿verdad? Nosotros podemos encontrar que ellos fueron integrando esta situación. En este caso, modulación solamente, ¿verdad? De sonidos, que para ellos, pues en aquel entonces se empezaba a desarrollar, ¿verdad? Una situación artística. Podríamos establecer o atrevernos a decir que los mismos sonidos, ¿verdad? De ellos los fueron gesticulando y esto le ayudó a pronunciar otros sonidos como tal. Dentro del mismo, pues nosotros por instinto, cuando escuchamos algún sonido que tenga alguna rima, que tenga eh, un ritmo como tal, pues definitivamente se empieza a generar sonidos, ¿verdad? Nosotros encontramos sonidos de la caída del agua, del viento, de el golpe que realiza, por ejemplo, un pájaro carpintero, del sonido que hace un animal o en un momento determinado, hasta nosotros mismos provocamos sonidos. Entonces, todo eso se va involucrando dentro de este arte como tal. Para el periodo neolítico está indicado alrededor del año 8000 antes de Cristo. Es un aproximado, ¿verdad? Porque no podemos establecer fechas así, tal cuales. Y en este caso, el hombre ya cambia su situación porque ya se vuelve sedentario. El que se desplazara de un lugar a otro impedía, ¿verdad?, una situación de estabilidad. Pero cuando éste se dedica a la agricultura y empieza a descubrir, ¿verdad?, que de las semillas surgen frutos y éste empieza a experimentar esta fase de la agricultura. La ganadería, es decir, ¿verdad?, el cultivar algunos tipos de animales para que estos les sirvan de subsistencia como tal. Entonces, ya vuelven a integrar a la pintura. Aquí dice pintura levantina, datada entre lo que es el Mesolítico y el Neolítico, que ya determina como parte a una figura humana. Esto no es que ya nosotros establezcamos, ¿verdad? Entonces ya sabía dibujar y sabía hacer. No, 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 no. O sea, son trazos definitivamente básicos de lo que ellos pueden establecer. Y dice el hombre en una forma de cruz, la mujer en forma triangular. ¿Cómo ellos fueron identificando esas situaciones de acuerdo a su raciocinio? Y es por eso que esto se vuelve a encontrar en cuevas específicamente. También dice que el arte mobiliar se produjo la llamada cerámica cardial. En este caso ya estamos hablando que ya no están estableciendo solo arcilla, ya no tienen solamente la obsidiana, ya no tienen el óxido del metal como tal, ¿verdad? Para poder pintar, sino están produciendo otros elementos. Y aparece el textil o manufactura. Pero aquí también vuelvo a repetir, no vamos a creer que ya nosotros estamos hablando, ¿verdad? De las personas que se visten como nosotros hoy en día lo observamos, no, sino ya estamos entablando que ellos experimentan que también pueden utilizar otros elementos aparte de las pieles para poderse cubrir. Y aparece la edad de los metales. Y en la edad de los metales, pues definitivamente ya cambia totalmente una modalidad. Ya la evolución es un poco más avanzada. Aquí todavía menciona, por ejemplo, algunos materiales como el ámbar, el cristal, el cuarzo, el jaspe, entre otros. Pero más adelante nosotros ya vamos a eliminar todo esto y empezamos a hablar de la edad de los metales. Pero no estamos comprendiendo la edad del metal en sí, sino sobre el arte que se produce en cada época como tal. Muy bien, ¿alguna duda con respecto a esto? No, señor.